Buenos días, profesora. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que viene a ser el puente de Wheatstone de la materia de mediciones eléctricas. Tenemos que el puente de Wheatstone es un circuito eléctrico utilizado para medir resistencias eléctricas desconocidas. Consiste en cuatro resistencias, como podemos apreciar aquí en nuestra imagen. Consiste de cuatro resistencias con una fuente de voltaje conectada, esta que podemos apreciar aquí, a dos esquinas opuestas y un galvanómetro, el cual podemos apreciar aquí en el centro, conectado hacia las otras dos esquinas. Podemos ver que aquí están las esquinas opuestas conectadas de la fuente y el galvanómetro a las dos esquinas restantes. Tenemos que, al ajustar una de esas resistencias conocidas, se puede equilibrar el puente y determinar el valor de la resistencia que desconocemos. Este principio se utiliza en aplicaciones de medición de precisión y además en la industria electrónica y eléctrica. Tenemos que el puente de Wheatstone tiene varias características importantes. Una de ellas podría ser lo que es la precisión, ya que este puente es capaz de medir resistencias desconocidas con grandísima precisión, lo que lo hace útil en aplicaciones donde se requiere dicha precisión. Otra característica podría ser el equilibrio, ya que cuando el puente está equilibrado, la corriente a través del galvanómetro es cero, lo que permite determinar con mayor precisión el valor de la resistencia desconocida. Otra de sus características podría ser la versatilidad, ya que este dispositivo o este puente puede utilizarse para medir una amplia gama de resistencias, lo que lo hace útil en diferentes contextos y aplicaciones. Otra de sus características podría ser la sensibilidad, ya que este sirve para detectar pequeños cambios en la resistencia desconocida, lo que lo hace útil para mediciones un poco más delicadas. Estas características hacen que el puente de Wheatstone sea una herramienta muy valiosa en el campo de las mediciones de las resistencias. Y continuamos con la medición de resistencia con el puente de Wheatstone. Para medir una resistencia con este puente, se sigue un procedimiento específico, como puede ser la conexión del circuito, en donde se conectan las cuatro resistencias del puente junto con la resistencia desconocida a la fuente del voltaje y al galvanómetro con el diagrama del puente. Como podemos apreciar aquí en esta ilustración, aquí tenemos nuestra fuente conectada al puente, nuestro galvanómetro conectada a las otras esquinas y nuestras resistencias. Tenemos que ajuste inicial, y es que se ajusta una de las resistencias conocidas hasta que el galvanómetro indique corriente cero, lo que significa que el puente logró un equilibrio. Luego tenemos el cálculo de la resistencia desconocida, y es que una vez que el puente está equilibrado, se utiliza la relación entre las resistencias conocidas y la configuración del puente para poder calcular el valor de la resistencia desconocida. Este proceso permite medir con precisión lo que viene a ser la resistencia desconocida utilizando nuestro puente de Wheatstone. Continuamos con sus aplicaciones. Y es que puede ser una herramienta no solo para medir resistencias desconocidas, también tiene diversas aplicaciones en la industria y laboratorios. Algunas de ellas podrían ser los sensores de temperatura, como podemos apreciar aquí, es un sensor de temperatura, ya que al utilizar los termistores, el puente puede ser usado para medir cambios de temperatura. Otra aplicación podría ser los sensores de temperatura, y es que la aplicación en transductores de presión permite medir la presión de diferentes entornos. Como podemos apreciar aquí, este es un sensor de presión. Continuamos con la calibración de los instrumentos. Y es que este puente de Wheatstone es útil para calibrar otros instrumentos de medición, garantizando su precisión y fiabilidad. Aquí podemos apreciar diferentes herramientas, las cuales están siendo calibradas. Y a través del puente de Wheatstone podemos apoyar a su calibración efectiva. Luego tenemos lo que viene a ser los componentes y configuraciones de este puente. Y es que el puente de Wheatstone se compone típicamente de cuatro resistencias, un galvanómetro y una fuente de alimentación, como ya hemos visto. Las cuatro resistencias se conectan en forma de diamante, formando dos pares de resistencias en paralelo. Una de estas resistencias es desconocida y se compara con las otras tres, como podemos apreciar. Las otras tres que son conocidas. La fuente de alimentación se conecta a dos puntos opuestos del diamante y el galvanómetro se conecta a los otros dos puntos. Luego tenemos la resistencia desconocida, o RDX, y es que la resistencia se desea medir. Esta es la resistencia que se desea medir. Las resistencias conocidas, llámese R sub 1, R sub 2, R sub 3, son resistencias a valores conocidos. El galvanómetro es un dispositivo para medir la corriente eléctrica y la fuente de alimentación, quien es la que proporciona la tensión necesaria para el circuito. Continuamos con el funcionamiento del puente de Wheatstone. Y es que el principio básico detrás del puente de Wheatstone es la ley de Ohm, la cual establece que la corriente de un circuito directamente proporcional a la tensión es inversamente proporcional a la resistencia.
Y es que la ecuación clave en un puente de Wheatstone balanceado es R sub 1 entre R sub 2 es igual a R sub 3 entre R de X, donde R de X es la resistencia desconocida. Cuando el puente está en equilibrio, la corriente a través del galvanómetro es cero, lo que significa que las razones de las resistencias son iguales. Manipulando esta ecuación, tenemos que es posible calcular el valor de la resistencia conocida como R de X. En la práctica, el puente se ajusta variando las resistencias conocidas a través del galvanómetro, de manera tal que este sea cero. Una vez que eso se logra, la resistencia desconocida puede ser calculada utilizando resistencias conocidas y la ecuación anterior. Entre las conclusiones, bueno, podemos decir que el puente de Wheatstone ha desempeñado un papel crucial en la historia de la medición de las resistencias desde su invención en el siglo XIX hasta su relevancia actual en la era de la tecnología moderna. Sus características de precisión y sensibilidad lo hacen invaluable en aplicaciones que requieren mediciones exactas. Resistencias eléctricas. El proceso de medición con el puente de Wheatstone, que involucra el equilibrio cuidadoso de las resistencias conocidas y desconocidas, permite obtener resultados precisos. El puente de Wheatstone continúa siendo una herramienta esencial en la medición de resistencias y su legado perdura en numerosas aplicaciones tecnológicas y científicas en la actualidad. Muchas gracias por su atención.